En el silencio del espacio, un objeto avanza desde fuera del sistema solar. No responde a las leyes conocidas, no cambia su rumbo, y su eje apunta directamente a nuestra estrella. Los astrónomos lo llaman 3I Atlas, pero entre los pasillos del observatorio ya lo conocen por otro nombre, el mensajero solar. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el tiempo. Cuando los telescopios comenzaron a registrar su desplazamiento, algo no encajaba. El objeto parecía emitir un chorro de materia ionizada, pero no al azar, como lo haría cualquier cometa, sino en una dirección fija, calculada, precisa, hacia el Sol. No importaba su rotación, ni su ángulo de incidencia, ni su posición orbital. El eje del chorro seguía señalando el mismo punto en el espacio, como si obedeciera una orden invisible. Los primeros informes describieron el fenómeno como un comportamiento térmico direccional, pero en las gráficas internas del observatorio, ese término fue rápidamente tachado y reemplazado por otro, llamado orientación inteligente. El 3I Atlas no pertenece a ningún sistema. Su velocidad, su composición y su ángulo de entrada confirman que no está atado a la gravedad del Sol, y sin embargo, se dirige exactamente hacia él. En condiciones normales, un objeto interestelar atravesaría el sistema solar siguiendo una curva hiperbólica y continuaría su camino hacia el vacío, pero este no. Sus lecturas espectrales indican pequeñas maniobras gravitacionales, como si ajustara su curso conforme se acerca, manteniendo la mira fija en la estrella. En palabras de un técnico del proyecto NEOWISE, no está cayendo, está apuntando. Durante una de las observaciones del seguimiento, el telescopio Pan-STARRS detectó fluctuaciones en su brillo cada 540 minutos exactos, una frecuencia tan precisa que parecía una señal. Al principio se pensó en un efecto de rotación, pero las emisiones no correspondían a un cuerpo girando. La intensidad subía y bajaba con una regularidad imposible para un fenómeno natural. Era como si el objeto emitiera pulsos controlados de energía reflejada, y cada uno coincidían con una microvariación del campo magnético solar. Lo que más inquietó a los investigadores fue el desfase. El pulso del objeto se adelantaba unos segundos al cambio en el Sol, como si anticipara su respuesta. No es la primera vez que algo así ocurre. En 2023, un grupo de astrónomos rusos detectó un cuerpo menor, llamado C2023XZ, que mostraba un patrón similar, emisiones periódicas alineadas con una tormenta solar, pero el caso fue archivado, porque el objeto se desintegró antes de poder comprobarlo. El 3I Atlas, en cambio, resiste. Su estructura parece responder de manera activa al calor. Los análisis de reflectividad muestran superficies metálicas mezcladas con hielo cristalino, una combinación imposible de explicar con formación natural. Algunos lo comparan con los satélites inactivos que orbitan la Tierra, tecnología olvidada, aún reflejando luz, pero sin propósito aparente, solo que este no viene de la Tierra. En las primeras semanas de observación, el objeto fue seguido por una red de telescopios del hemisferio norte. Los datos coincidían, su eje seguía estable, apuntando al Sol, pero cuando el satélite SOHO intentó medir el reflejo ultravioleta, los sensores fallaron. Durante 3 días consecutivos, el sistema mostró lecturas vacías, como si el objeto absorbiera la radiación en lugar de reflejarla. Una semana después, al reactivarse el sistema, los instrumentos marcaron un error inusual, ángulo fuera de rango. En astronomía, eso significa que el haz detectado provenía del instrumento hacia el objeto, pero no al revés. En otras palabras, algo allá afuera estaba mirando de vuelta. A
A partir de ese momento, varios observatorios dejaron de actualizar los datos de posición de TRES y Atlas en tiempo real. Los reportes se retrasaron, los foros técnicos fueron cerrados y las imágenes RAW de alta resolución desaparecieron de los servidores públicos. En lugar de actualizaciones, comenzaron a circular comunicados genéricos sobre actividad normal del cometa, pero en los archivos internos del Minor Planet Center, filtrados por astrónomos aficionados, aparecía una frase codificada que cambió el tono del caso. Anomalía dirigida. Persiste emisión activa hacia el eje solar. No era un cometa, no era un fragmento errante. Era algo que emitía energía y la mantenía apuntada hacia el centro de nuestro sistema. Algunos astrofísicos independientes comenzaron a hablar de la hipótesis del espejo solar. Según esta teoría, TRES y Atlas podría ser una estructura reflectante de origen artificial, diseñada para capturar o redirigir energía estelar. Si así fuera, estaría cumpliendo una función específica: transmitir o recolectar energía entre sistemas estelares. Un concepto similar al de los paneles solares orbitales o a los proyectos de transmisión fotónica propuestos por la NASA para el siglo XXI, solo que este objeto estaría haciéndolo desde hace miles de años o millones. El ángulo de su eje y la estabilidad del haz indican una precisión que supera cualquier tecnología humana actual. Durante el monitoreo espectral, los astrónomos detectaron microfluctuaciones armónicas dentro del chorro del objeto. Al pasarlas por análisis de frecuencia, surgió algo inesperado, un patrón matemático que coincidía con la secuencia de Fibonacci. Al principio se creyó un error instrumental, pero los datos repetían el patrón cada 27 horas exactas. No era ruido, era una estructura, y en el espectro visible, esas variaciones creaban pulsos de luz, que si se tradujeran a código binario, formarían secuencias ordenadas. No había mensaje discernible, pero el orden era innegable, el tipo de orden que solo puede generarse por diseño. A mediados de septiembre, el objeto alcanzó el punto exacto donde su trayectoria se alinea con la órbita terrestre. En ese momento, se registró un incremento abrupto de luminosidad, un destello que duró apenas 4 minutos, pero fue visible desde el hemisferio sur. Los sensores del Solar Dynamics Observatory registraron una perturbación magnética simultánea en la superficie solar, un estallido menor, pero perfectamente sincronizado con el evento. Fue la primera vez en la historia que un cuerpo externo al sistema solar provocó una respuesta detectable del Sol, y aunque oficialmente se explicó como coincidencia, los archivos internos muestran que la marca temporal fue exacta: 14:7:53, el pulso de Atlas y el pulso solar. Desde entonces el objeto se aleja lentamente, pero sin desviar su orientación. Sigue apuntando hacia el Sol, incluso mientras se adentra de nuevo en la oscuridad. TRES y Atlas alcanzará en noviembre su punto más cercano al Sol y también a la Tierra. No hay riesgo alguno. Seguirá a más de 140 millones de kilómetros de distancia, pero será el instante más luminoso, el momento en que todos los telescopios del planeta estarán enfocados en él, porque si durante ese paso mantiene su orientación exacta hacia el Sol, significará que no se trata de un cometa errante, sino de algo que sabe exactamente hacia dónde mirar. Los cálculos orbitales indican que si mantiene su curso, saldrá del sistema en menos de 3 meses, y que jamás volveremos a verlo, pero su paso deja una marca, no solo en los instrumentos, sino en la pregunta que ahora flota en cada observatorio: ¿era natural o fue algo o alguien observándonos, midiéndonos, calibrando, preparando algo para cuando volvamos a cruzarnos? El universo no envía cartas, solo señales desperdigadas entre el ruido, esperando que alguien las entienda. Tal vez TRES y Atlas no vino por accidente, tal vez fue enviado, y si realmente apuntó al Sol, no lo hizo para iluminarlo, sino para recordarnos que no somos los únicos que lo observan. Soy Renevaldo, y esto es Atrapados en el tiempo.